hermano querido, llegamos al último estudio de este trimestre, lección 13, para el 27 de diciembre del año 2025. El año se fue. 4 días más termina este año. Voy a tratar, todavía no he definido más, voy a tratar de entrar al vivo 5 minutos, solo para formar una corriente de oración y orar, clamar a Dios en la entrada de un nuevo año. Eso será posiblemente el miércoles 31 a la puesta de sol. El horario no sé porque todavía no sé dónde voy a estar. Pero les aviso, les comunico. Y quisiéramos entrar al nuevo año así, orando, clamando a Dios, seguro de que cuando Él está a nuestro lado no tenemos nada que temer. Inclusive el título de la lección para esta semana es justamente sobre eso, elijan hoy. Y el propósito de la lección es mostrarnos que nada tenemos que temer cuando hemos hecho la decisión correcta. Quiere decir la decisión de caminar al lado de Dios. Cuando Dios es nuestro verdadero Rey, nada nos puede derrotar. Pero ay de aquel que cuando las pruebas de la vida lleguen, está lejos de Dios. Ahí nada lo puede proteger. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de ¿Estuviste allí? ¿Por qué estuviste allí? ¿Por qué este subtítulo? Porque en el discurso final, antes de morir, Josué le recuerda a Israel la historia de sus padres y les dice a ellos, aunque ustedes no estuvieron allá, sí estuvieron allá. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la historia que sus padres les contaron. Y entonces aquí vemos la importancia de contar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en las generaciones anteriores. Especialmente transmitir los valores, los principios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Voy a leer el texto de Josué capítulo 24, versículo 1. Dice así: Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. Interesante. Antes de iniciar la jornada de la conquista de Israel, Josué y Dios se encontraron. Un ángel vino y le dijo: esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo. Ahora ya al final de sus días, cuando Josué va a descansar nuevamente, ahora él reúne a los líderes del pueblo de Israel, y me gusta la expresión, y se presentaron ante Dios. Caminar con Dios. Los grandes hombres de la Biblia victoriosos fueron hombres que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios. Daniel caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Y justamente Abraham, en la ciudad de Siquem, cuando estaba saliendo de la tierra, de donde Dios le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. En Siquem levantó un altar. Ahora, años después, ya cuando Israel conquista la tierra de Canaán, en Siquem se realiza esta reunión. ¿Para qué? Para recordarles el pacto que Dios había hecho con Abraham y con Jacob y con Isaac, para recordarles que los valores de aquellos días se continuaban sirviendo hoy. Y yo diría, para recordarnos a nosotros que esos valores son inalterables, continúan siendo los mismos hoy. O querido, es fácil equivocarse y confundir las costumbres con los principios, porque hay mucha gente sincera que, queriendo defender valores, defiende costumbres. Y hay mucha gente sincera que, queriendo deshacerse de las costumbres pasadas, quiere deshacerse de los valores y principios. Pero Dios es un Dios de sabiduría. Él nos enseña a distinguir qué cosa es costumbre, qué cosa es valor, principio. Y los valores son eternos. Y antes de fallecer, Josué quiso recordar al pueblo de Israel
el pacto que habían hecho con Dios a lo largo de la historia en el pasado, su padre Abraham y los que vinieron después. Vamos ahora a la segunda parte del estudio bajo el título de Con integridad y en verdad. Aquí veremos que el secreto de una vida plena y feliz es caminar con Dios. Y caminar con Dios significa caminar en los caminos de Dios. Y caminar en los caminos de Dios significa seguir los consejos divinos. Y naturalmente para nosotros hoy los consejos divinos están en la palabra de Dios. El otro día encontré un joven que me dijo, pastor, en este mundo todo es relativo. No, querido, todo lo humano puede ser relativo. ¿Ah? Todos los conceptos humanos pueden ser relativos. Pero yo no estoy hablando del plano miserable de esta tierra de pecado. Yo estoy hablando de Dios y Dios es absoluto. Y si Dios es absoluto, su verdad es absoluta. Y si la palabra de Dios refleja la verdad divina, entonces la palabra de Dios es absoluta. Los principios y valores divinos son absolutos, no cambian con el tiempo, no mudan de una generación para otra, no. Y la preocupación de Josué antes de morir era justamente que el pueblo de Israel aprendiese a respetar los consejos divinos. Leo Josué 24, 14, 15, dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hay dos palabras en este texto que necesitamos comentar, la palabra integridad y la palabra verdad. Ya dije que la verdad es absoluta porque viene de un Dios absoluto. Ahora, para que tú quieras relativizar la verdad y para que tú quieras decir cada uno tiene su verdad, es muy simple, olvídate de Dios. Saca a Dios del escenario, niega a Dios, pero por favor, no quieras decir que tú sirves a Dios, que tú amas a Dios, que tú eres un discípulo de Jesucristo, relativizando la verdad. Porque vuelvo a repetir, Dios es un Dios absoluto. Entonces, ¿qué cosa es integridad? Integridad viene de la palabra íntegro, completo. Sirve a tu Dios con integridad, tu ser entero, no solo tu boca cantando en la iglesia, tu mente pensando durante la semana lo que vas a pensar, tus manos haciendo durante la semana lo que tienes que hacer, tus pies caminando durante la semana por donde tengas que caminar, tu corazón colocando tus emociones. Sirve a Dios con verdad. ¿Dónde está la verdad? Tu palabra es la verdad. Y con integridad. No sirvas a Dios a medias. Un día en la iglesia, 7 días, 6 días afuera. 6 días viviendo como si Dios no existiera y el sábado en la iglesia alabando al nombre de Dios con la misma boca que ha hablado improperios durante la semana. No. O eres de Dios o no eres. Sírvelo con integridad. Esa era la inquietud de Josué para el pueblo de Israel antes de descansar. Vamos a la siguiente parte del estudio, libres para servir. Y aquí viene uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia. Y en este versículo encontramos que la obediencia que Dios quiere no es forzada. Dios no quiere obediencia forzada, Dios quiere una obediencia voluntaria. Leo el texto para comentarlo. Dice así, Josué 24, 15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algunas ideas interesantes en este texto que quiero comentar. Y si mal os parece servir a Jehová. ¿Por qué Josué dice esto?
Porque hay gente que está sirviendo a Dios, está en la iglesia, es miembro de iglesia, bautizado, hasta canta en el coro de la iglesia, pero no se siente a gusto, se siente mal. ¿Por qué? Porque la atracción del mundo es terrible. ¿Y por qué? Porque ya allá en el mundo es bombardeado por la cultura moderna y cuando viene a la iglesia como que se siente amarrado, como que se siente enjaulado, esclavizado. Y esta no es la situación de la iglesia hoy, así también era en el pueblo de Israel, porque estaban contaminados, adoraban a los dioses, a las imágenes que los padres de ellos habían adorado antes de cruzar el río Jordán. Y adoraban ahora a los dioses, a la cultura de la tierra en la que ya vivían. Y ahora Josué los desafía, dice, y si les parece mal servir a Dios con integridad y dedicarse únicamente a Él y romper lazos con la cultura moderna, escucha, romper lazos con la cultura moderna. No digo romper lazos con las personas. A las personas necesitamos amarlas, no fingir que las amamos, amarlas como son, respetar sus ideas, valorizarlas, abrazarlas, estimularlas, animarlas, porque las personas son la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Pero hay que cortar lazos con las ideologías que polucionan el mundo de nuestros días. Con eso sí, no hay cohabitación. O eres de Dios de manera íntegra, pero no puedes quedarte en la iglesia de manera dividida, sirviendo a los dioses paganos. Y ese es el desafío que que Josué le hizo al pueblo de Israel. Escojan ustedes a quién van a servir. O sirven a los dioses que sus padres sirvieron, a los dioses que ustedes están sirviendo, o sirven a Dios. Ahora, una cosa, yo y mi casa vamos a servir a Dios con integridad. Vamos a entregar todo a Dios. Vamos a cortar lazos con la ideología y la cultura de nuestros días, no con las personas de nuestros días. Esa es la advertencia para el pueblo de Dios hoy. El gran peligro, como digo, querido, no es el diablo venir visiblemente, agarrarse a los jóvenes de la iglesia, llevárselos cautivos a Babilonia, no. El gran peligro es agarrar a nuestros jóvenes afuera, donde estudian en las universidades, donde trabajan en la calle, contagiarlos de las ideologías rebeldes, donde el hombre es su propio Dios, donde no le importa al ser humano nada de lo que Dios dijo, lo que le importa es lo que él cree, lo que él piensa. Y entonces esos jóvenes vienen ahora trayendo el virus de la contaminación para la iglesia y no son felices. Por eso Josué le dice, y si mal os parece servir a Dios, pues entonces tienes que escoger, tienes que elegir, o te vas o te quedas. Pero si te quedas con integridad. Ahora, si yo dijera eso, tú podrías sentirte triste conmigo. ¿Qué derecho yo tengo de decirte algo así? Pero esto es la palabra de Dios. Josué habló inspirado por Dios. Yo estoy repitiendo apenas lo que Josué dijo. Y lo hago con amor, querido, porque yo siempre digo que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y a veces yo veo a nuestros jovencitos de 15, 16, 18, 20 años queriendo defender las ideologías modernas, la cultura moderna, ¿ah? Diciendo que bueno, que un hombre puede enamorar con otro hombre, que una mujer puede enamorar con otra mujer, que no hay nada de malo en eso, que la religión es ultrapasada, que hoy día el ser humano es lo más importante, que no vale lo que Dios dijo, vale lo que el ser humano piensa, cómo me siento, cuál es la percepción que yo tengo de la vida. Oh, querido, eso no es bíblico. Por más que yo ame a los seres humanos, eso no es bíblico. Y la vida te va a enseñar, ¿sabes? Porque la vida te maltrata. Yo hablé una vez con un muchacho que se vestía de mujer y había intentado ya su tercer suicidio. Y hablé con él y él me dijo, pastor, yo no soy feliz. Yo grito que soy feliz.
Yo le digo a todo el mundo que soy feliz. Yo le digo a todo el mundo que esta es mi decisión, que nadie me obligó, que yo soy así porque yo quiero. Pero cuando me encuentro solo, pastor, estoy muerto por dentro. ¿Por qué, pastor? Me siento mal. Yo le dije, por un motivo simple, querido, que tú viniste de las manos de Dios. Nunca serás feliz lejos de Dios. Tú puedes argumentar lo que quieras, pero nunca vas a ser feliz lejos de Dios. Pero Dios no me ama. ¿Cómo Dios no te va a amar, mi querido? ¿Cómo es que Dios no te va a amar? Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y yo voy a decirte ahora hasta una aberración. Si el pecado te hiciera bien, si el pecado te hiciera feliz, Dios no tendría nada contra el pecado. Pero es que el pecado te destruye. Mira cómo estás en este momento. Entonces, ¿cómo es que Dios puede aprobar el pecado? Por eso su ira es contra el pecado, pero no contra ti. Dios te ama, Dios quiere que te arrepientas, que vengas, que le entregues tu vida, que dejes que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Los peligros de la idolatría. ¿Sabes qué es la idolatría? Es una forma de querer callar la conciencia, querer decirse a sí mismo, estoy adorando a Dios, pero en realidad estoy adorando a un Dios manipulable, no a un Dios absoluto, no a un Dios soberano, porque delante del Dios soberano yo tengo que someterme como hijo amado. ¿Por qué? Porque Él sabe más que yo, no porque Él sea un dictador arbitrario. Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces yo como humilde hijo de Dios le digo, Señor, guíame por tus veredas de justicia. Pero es que el ser humano de nuestros Dios no quiere ese Dios soberano. Él quiere un Dios manipulable. Él quiere que lo que Él llama Dios apruebe lo que el ser humano ha decidido hacer. Entonces, la Biblia pues no es contra la idolatría. Y hasta un ateo es idólatra, porque el otro día yo encontré en el avión un hombre que me decía, no, yo soy ateo. Yo no tengo dioses, no tiene dioses. Su Dios son sus ideas, esos son sus dioses. Él adora sus ideas y dice que no es ateo. Claro que es ateo, claro que es idólatra, como que soy ateo y no tengo dioses. Tu Dios es tu idea, no quieres renunciar a tu idea, te sometes a tu idea y después dices que eres ateo. No, el ser humano, querido, anda fabricando dioses, pero dioses manipulables, dioses. No me someto al Dios que tengo. Yo quiero que el Dios que tengo se someta a mí. Quien decide las cosas para mí no es Dios. Quien decide las cosas para mí soy yo, pero quiero la aprobación de Dios. Es por eso que existen iglesias, inclusive evangélicas, que defienden eh, las ideologías modernas que van contra los valores divinos. Pastor, ¿qué tiene usted contra la ideología moderna? Nada, queridos. Bienvenidos a la iglesia. Ustedes son hijos preciosos, maravillosos de Dios. Vengan a la iglesia, sean recibidos con amor en la iglesia. Pero no tratan de imponer ideas humanas delante de las ideas y principios y valores divinos. Leo Josué 24, 22 al 24. Dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces Josué responde, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Decisiones. Todos nosotros tenemos que tomar la decisión en algún momento de la vida. O servimos a Dios y lo hacemos con integridad, o nos olvidamos de Dios y fabricamos nuestros pequeños dioses para calmar la conciencia. Llegamos al fin de este estudio hablando de un buen final. Aunque los años pasaron, el pueblo permaneció fiel.
Leo lo que dice Josué 24, 29 y 31. Dice así: Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Interesante, todos morimos. Yo siempre digo, ya estoy viviendo un tiempo de descuento. Ya jugué los 45, ya jugué los 30 minutos complementarios. Yo ya estoy en los penales. Dios me ha cuidado hasta aquí, me ha bendecido hasta aquí. Pero yo soy pragmático y realista. En cualquier momento, Dios me va a llamar a descansar y voy a descansar. Josué descansó feliz. Llevó a su pueblo a la tierra de Canaán. Antes de descansar, les advirtió, especialmente para que no se contaminasen con la cultura y la ideología de las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Después descansó. Pero sobrevivieron ancianos que trabajaron al lado de Josué y que todavía estaban más jóvenes. Y mientras esos ancianos vivieron y desarrollaron sus papeles de consejeros, el pueblo de Israel todavía permaneció fiel. Pero esos ancianos también descansaron. Y ahí la generación ya era otra. Y entonces el pueblo de Dios comenzó a desviarse de los caminos de Dios. Porque sin instrucción divina el pueblo se corrompe. Sin el estudio de la palabra de Dios el pueblo se corrompe. Cualquier ideología extraña entra a la iglesia de Dios cuando la iglesia se aparta de la palabra de Dios, de los valores divinos. Entonces pues viene la época de los jueces y es otra historia. Pero querido, gracias a Dios por la lección de este trimestre. He aprendido mucho. Me he puesto a reflexionar muchas veces en mi propia historia, en mi propia actitud delante de los valores y principios divinos. Que Dios te bendiga, querido. Vamos a entrar a un nuevo año. Hazlo sin miedo. Dios está a tu lado. Y si Dios está contigo, nada puede destruirte. Te puede derrumbar, pero te levantas. Te puede colocar una trampa, pero sales victorioso. Eres feliz porque tienes a Cristo en la vida. Un abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Chao.